Recientes ajustes en el agua, en la electricidad y en los combustibles, entre otros, es lo que ha tenido que enfrentar el nuevo regulador general de la República, Roberto Jiménez, quien asumió su cargo el pasado 9 de mayo. Una de sus primeras decisiones fue analizar la aplicación de la nueva metodología para calcular las tarifas de buses, a pesar de que la fórmula se aprobó hace pocos meses. El objetivo, según Jiménez, es crear una comisión técnica interinstitucional para estudiar los alcances de la nueva metodología, aclarar dudas e inquietudes y facilitar la comunicación y el diálogo. Asimismo, en los primeros meses de su gestión, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, cuestionó la efectividad que tiene el proceso de audiencia pública en la decisión final que se toma con respecto a la fijación de precios de los servicios públicos. Bien, y para hablar sobre ese tema nos acompaña don Roberto Jiménez, regulador general. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días, para servirles. Muchas tareas le tocaron, le toca enfrentar ahora en la autoridad. ¿Por qué decide el regulador? Fue decisión del regulador, fue decisión también de junta directiva. ¿Por qué decide crear una comisión técnica interinstitucional para estudiar los alcances de esa nueva metodología que se pretendía aplicar o que se aprobó aplicar para las tarifas de autobuses? Bueno, lo que debo indicar es que la metodología que se tiene hasta ahora es una que existe desde 1992. El proceso que se llevó a cabo durante la gestión anterior, durante 6 años, terminó con la aprobación en febrero de algo que tiene un impacto significativo en los usuarios, positivamente esperamos, y en los prestadores de servicios. Yo tengo 6, 7 semanas de haber ingresado y es un asunto que tiene gran relevancia, que ocupamos analizar, por lo menos hacer un estudio. ¿Por qué es importante analizar? Porque ahí hay elementos que inciden sobre la calidad del servicio que se presta, sobre las inversiones que se pueden hacer o que no se pueden hacer, sobre la rentabilidad y sobre la tarifa final. Entonces hay una gran cantidad de elementos que puede incidirse porque es un cambio estructural que puede tener entonces efectos muy grandes. El anterior regulador no la aplicó, yo no sé por qué no lo hizo, si tenía más tiempo que el que he tenido yo hasta ahora para poderla aplicar. Entonces esa es una duda que yo tengo. ¿Qué han descubierto hasta el momento sobre esta metodología? La metodología en general yo puedo decir que es bastante robusta. Hemos estado haciendo análisis muy técnicos, financieros, la lógica interna del modelo desde el punto de vista técnico, etcétera, y creemos que es un buen instrumento, que es perfectible, evidentemente, y que debemos ir mejorando. Ahora, lo que se ha dicho que estamos congelando la metodología no es cierto. O sea, la metodología ya está aprobada, lo que estamos haciendo son estos diálogos para informar, para capacitar, para que se tengan dudas y también nos den elementos. ¿Por qué? Porque elementos para considerarlo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La misma Defensoría que participa en estos diálogos ha indicado, bueno, que los procesos de participación a través de las audiencias son un mero trámite. Bueno, yo en el futuro haré procesos de participación social que culminarán con la audiencia pública, pero no será el único proceso de participación. Y dado que para esta metodología yo no tuve la posibilidad de hacer estos procesos, pues creí conveniente, dada la gran importancia, recordemos que el 80% de las personas en Costa Rica usan servicio público, entonces requerimos hacer un análisis serio, riguroso, técnico, para poder ver las diferentes perspectivas que las personas desde la Defensoría, el MOB y los autobuseros han planteado como algunos elementos que podrían analizarse, que han cuestionado en algún momento, pero que consideramos pertinente ir teniéndolos en cuenta para un eventual mejoramiento a futuro. ¿Cuáles son esas quejas que han tenido sobre todo los autobuseros? ¿Por qué hay tanta reacción de parte de ellos? Hay veces nos cuesta ubicar eso, sinceramente. Habla mucho de las inversiones. En los procesos anteriores se pasó de la depreciación de 15 a 7 años, pero se le puso un valor de rescate de 20%, o sea, que el valor del bus valía 20% de lo que se tenía. En algún momento estuvieron de acuerdo. Está el tema de la demanda, que es muy importante. Nosotros cabe destacar que incluso aprobada la metodología y ya puesta para
para ser ejecutada, hay datos que no somos nosotros los que los podemos, sino que es el CTP. Ayer en estos foros, el CTP indicaba que faltaban alrededor de 200 rutas para definir esa demanda, esos datos técnicos que son insumos básicos para definir la tarifa. Y ahí igualmente estaremos realizando un plan para la implementación de la metodología, en donde a partir de ciertos criterios que estamos elaborando, empezaríamos a aplicarlo de forma paulatina, con elementos importantes como es la necesidad de tener los insumos del modelo operativo que tiene que brindar el CTP, y que igualmente los empresarios brinden la información pertinente. No la brindan. Es decir, ha costado me parece, mucho, ha costado mucho. Y, se y ha dicho para que todos hay los sectores. subregistro, o sea, que no reportan la cantidad de pasajeros que realmente usan el servicio. Sí, una tarea. Y eso ¿en cuánto impacta? Me gustaría Bueno, saber cuál es su opinión. resulta ¿Qué implica eso? que la ecuación para poder determinar una tarifa es los costos más la rentabilidad dividido entre el número de usuarios. Entonces ese divisor es muy importante. Y yo me sorprendo sinceramente. ¿Cuánto menos usuarios? Más alta la tarifa. Por eso es que se habla que en algunos casos hay subvaloraciones. Entonces yo no quiero entrar en eso de que hay o no hay. Lo que es importante es a futuro, y me extraña, ¿verdad? Uno llega a ciertos lugares y me extraña que esa tarea por muchos años, yo no digo la gestión anterior, por muchos años este país no lo haya hecho. Otro elemento que nunca ha hecho. ¿Y quién la tiene que hacer? ¿El CTP? El CTP y el ARECEP en algún momento podrá hacerlo. O bien usar las variables default, o sea, a partir de ciertos criterios en donde define un 100% de ocupación del bus. Y nosotros queremos en ese ámbito de diálogo y transparencia y de rigor pedir al CTP, pedir a las empresas que provean esa información. Pero en el caso de que un tiempo prudencial que vamos a establecer no se haga, estaríamos usando las variables default, que lo que parten es de un 100% de ocupación. Pero igualmente hay otros aspectos que yo quiero llamar la atención que requerimos a futuro, y es que el artículo 31 de la ARECEP dice que también parte de la definición de las tarifas de la sostenibilidad financiera de los entes prestadores. Pues resulta que tenemos vacíos importantes, y no solamente para este sector, sino para otros sectores regulados de los estados financieros de las empresas. Entonces yo no concibo que uno pueda hacer análisis tarifarios, que pueda tener en cuenta un análisis de sensibilidad financiera, lo que pasaría con una tarifa, si usted no tiene los datos del estado de resultado, por ejemplo, de una empresa, para el segmento que es regulado. ¿Me explico? O sea, es para las actividades reguladas donde tienen que estar los estados financieros. Sí, concesiones. Por lo que tienen, buses, ya sea buses, bombas de combustible, algunas hidroeléctricas o de empresas de energía, etcétera. Entonces, eso es una tarea que como país tenemos que ir construyendo. Yo sí quiero llamar la atención sobre la necesidad de tener datos robustos. La labor de la ARECEP tiene que ser una labor estrictamente técnica y de cara y para el usuario. Entonces, a raíz de, ¿por qué existe la regulación? La regulación existe porque tenemos consumidores atomizados, usuarios, sin información, sin recursos suficientes, comparados con el poder que tiene cualquier prestador de servicios. Y ahí la ARECEP lo que tiene que jugar es un papel importantísimo de salvaguardar el interés del usuario. O sea, don Roberto, que aquí se han fijado tarifas de buses, o de electricidad, o de combustibles, sin saber realmente cuál es el estado de las empresas. O las de, digamos, de las eléctricas sí está más, sí es más certero, o son las de los autobuses las que nunca han dado el estado financiero. Ahí estamos revisando algunos casos. En las empresas públicas, por lo general, por diferentes disposiciones, tienen obligación. Tienen más obligación. Hay otros sectores. Y se puede cruzar con la Contraloría. Hay otros sectores que están un poco los privados. muy quedados en ese tema. Las estaciones de gas. Sí, así es. Las gasolineras, sí. Y las autobuseras. Las autobuseras. Sí, así es, y lo que aspiramos y vamos a estar trabajando es a depurar los sistemas de contabilidad regulatoria para que la transparencia prive. O sea, a mí por ejemplo, me preocupa,
Yo tengo que armonizar los intereses de los prestadores de servicios y los intereses de los usuarios. Ahora, ¿qué herramientas tengo? Bueno, tengo las herramientas de control de calidad, tengo las tarifas, tengo disposiciones técnicas de calidad, etc. Un elemento importante es que a la hora de definir una tarifa o una metodología tarifaria, ver la sensibilidad sobre lo que pasa sobre la rentabilidad de las empresas y sobre su sostenibilidad financiera. Pero para ello ocupo la información. Y es un tema que va a ser importante en los próximos días, en el tema de los autobuseros y de otros sectores, porque para tomar esas decisiones ocupamos información robusta desde el punto de vista financiero. Tenemos que igualmente que las metodologías se apliquen bien, y en eso estamos, creo que se ha encaminado bastante en ese sentido. Sí es importante un tema, una metodología tiene que tener muy claramente establecidos sus objetivos. O sea, uno pone primero, ¿qué busco? Y luego hacer evaluaciones ex post. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no sucedió lo que queríamos? Entonces eso me lleva a plantear de que tiene que ser una forma mucho más dinámica de estar definiendo esto. La administración anterior tuvo un gran esfuerzo por tratar de tener metodologías. Esa aplicación de metodologías nos toca a nosotros con una serie de implicaciones seriosísimas. ¿Por qué? Porque cambian las reglas del juego, porque afectan los proyectos de inversión que tienen o no tienen los prestadores o su rentabilidad relativa. Entonces, sobre ese tema tenemos que estar trabajando. Ahora, ¿hay voluntad de parte de las empresas autobuseras y demás para buscar esta transparencia o por el contrario, ha encontrado usted dificultad para que esto avance? Bueno, yo creo que ese es el camino que Costa Rica tiene que ir eligiendo. Me extraña que por muchos años no hayamos hecho eso. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, porque la ARECEP, vuelvo al papel de la regulación, yo soy el depositario del interés del usuario. Y todo el arsenal técnico que hay ahí es para que esa asimetría, o sea, esa desigualdad que hay entre un prestador que tiene grande o pequeño, mediano, que tiene sus criterios técnicos, que puede tener abogados, contadores, etcétera, contra un usuario que simplemente se monta un bus o hace uso de un servicio. El que vela y el que articula eso y que tiene que armonizar esos intereses es el regulador y todo el equipo de la ARECEP para trabajar en eso. Entonces tenemos que seguir trabajando y ese es el esfuerzo que tenemos que tener. Si yo no sé cuánto me vas a vender un servicio, pero yo no sé cómo te está yendo, si yo tengo que estar de intermediario en eso, yo necesito entonces tener más información y hacia eso vamos. Pero en estos meses como regulador, don Roberto, ¿usted ha encontrado voluntad, le repito la pregunta de parte de ellos, o una resistencia que se den esos cambios? Ellos han dicho que sí, van a prestar la información necesaria. Vamos a ver, yo creo que ese es el camino, porque si no tendríamos que aplicar lo que usted decía al 100%. Al 100%. De ocupación. Igualmente hay un tema importante y es la capacidad del CTP para poder sacar esto a tiempo. Reitero, es un tema técnico. Creo que hay asignadas, son como 300, casi 400 y hay solo 3 personas en CTP que están viendo esos temas. Entonces, es un poco de la capacidad del Estado también para poder sacar estos temas. Van a ir al referéndum, a la ARECEP, y ahí esperamos entonces cumplir con todos los requerimientos técnicos que se han establecido. Eso nos permitirá entonces verificar y comprobar que se cumpla la normativa que se debe tener. Hay varios temas que queremos tratar con usted, don Roberto, pero no puedo dejar de preguntarle. Usted decía, no sé cómo, me preocupa que esto haya pasado. Y sobre todo lo digo porque hay la misma Defensoría ha planteado quién manda en la ARECEP, el regulador o la Junta Directiva. O sea, esto ha pasado y la Junta Directiva de la ARECEP no ha dicho nada. Bueno, son estilos de liderazgo. Los que me conocen saben que yo asumo los retos, ¿verdad? Con mucho respeto y con diálogo. Pero no ha sido preocupación de la Junta Directiva pedir ese tipo de información tampoco. Ellos han tenido se han involucrado mucho. Yo puedo decirles que toda la Junta Directiva es una Junta Directiva muy respetuosa, muy interesada por hacer bien las cosas. O sea, en eso yo rescato ese aspecto positivo de la ARECEP, de que son personas que verdaderamente están pensando en el país y hacer bien las cosas. Entonces, más bien creo que hemos podido hacer equipo y con mi liderazgo o mi aporte creo que podremos tener resultados muy positivos. Lo que sí hay tal vez un requerimiento, y estas 7, 8 semanas que llevo de estar, es un alineamiento estratégico al interno.
descentralización creo que excesiva, sin un alineamiento estratégico, y bueno, en eso estoy. Eso a veces duele. Una descentralización, es decir, se ha las intendencias haciendo lo el que... intendente de agua, el intendente de energía. Debe quedar claro que la labor de las intendencias es aplicar las tarifas. Ajá. Pero hay una gran cantidad de labores que son del regulador, representaciones. Y se habían dejado. Y en alguna medida pues se habían delegado. En general, eso lo han dicho los señores diputados y los sectores políticos, que han tenido mucho poder las que la labor del regulador es asumir. Y en ese sentido, con mucho respeto y con mucho criterio técnico, estaremos y estamos asumiendo la labor que nos corresponde como regulador general, porque a mí es el que eligieron en la Asamblea Legislativa y el Consejo de Gobierno para esa labor, y mi reto es cumplirle a la sociedad costarricense con ese mandato que me ha dado. ¿Y qué está haciendo usted? Para lograr eso. Hemos elaborado un plan estratégico que fue aprobado por la Junta Directiva, la semana pasada o antepasada la aprobaron, en donde primero pone como el objetivo central de nuestra gestión al usuario. En segundo lugar, plantea un papel muy importante de todas las disposiciones de normativa para la regulación, en donde vamos a tener regulación económica, pero también supervisión de calidad, criterios y uso de otros instrumentos que quizás no hemos usado en el pasado. Igualmente, hemos tratado en ese proceso de alineamiento estratégico interno de que optimicemos el uso de los recursos. O sea, ese es un aspecto muy importante. Esos procesos de diálogo, por ejemplo, hemos sacado un plan de urgencia para mejorar las audiencias públicas. Y hay un plan muy interesante, muy importante que sacamos a la luz, en donde vamos a poner en las páginas web, vamos a tener antes de una audiencia procesos de consulta con las personas, si es necesario talleres, vamos a usar una gran cantidad de instrumentos para que el usuario se vea beneficiado y pueda, con conocimiento, con criterio, llegar a una audiencia pública. Otro tema importantísimo es la comunicación, o sea, cómo damos la comunicación. Una cosa es llegar y exponer y no saber si nos entendieron, y otra cosa tener una comunicación asertiva de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, culturales y educativas de la gente. La función fundamental de una audiencia pública es que toda la población que esté interesada nos entienda y que tenga procesos previos para poder sacar sus dudas, para poder plantear incluso, si es necesario, una pregunta o un cuestionamiento. Todo esto lo vamos a estar facilitando y ya hay un plan, ayer lo firmé, para que un alineamiento de todas las intendencias. Y se lo envió a la Defensoría, perdón, César. Estamos respondiendo a la Defensoría, hemos tenido reuniones muy cordiales, coincidimos en gran medida. O sea, yo le puedo decir, como Montserrat, yo coincido plenamente. Hoy por hoy, entonces, señor regulador, las audiencias son una formalidad, podríamos decirlo así. ¿Una qué? Una formalidad. Sí, lo que queremos es que sea la culminación de un proceso. Hay varias preguntas, yo sé, pero quería aprovechar. Todo el mundo se pregunta por qué la gasolina en Costa Rica sigue bajando y se vino este incremento tan alto de 85 colones. ¿Alguien quiere todo el mundo quiere una respuesta del regulador? Porque todavía ayer volvió a bajar la gasolina. ¿Volvió a bajar la gasolina? Sí. A subir. A subir. No, A subir. No, ayer subió. A subir, sí, a subir. No, pero me refiero a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional volvió a bajar. Esto existe unas fórmulas, ¿verdad? Y eso, perdón que lo interrumpa, pero también existe un cuestionamiento al carácter tan técnico de la autoridad, que de cierta forma alguna gente considera que divorcia un poco a la autoridad reguladora de la gente, porque no comprende cómo funcionan estas fórmulas, porque como dice doña Laura, afuera baja el precio de los materiales primas, digamos, y acá suben los precios. Sí, ¿Cómo se le explica esto a la gente, verdad? Tan rápido. O sea, la gente dice, bueno, ¿por qué si bajan afuera? ¿Por qué está subiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo explicarle a la gente? Bueno, por ejemplo, voy a explicarle con un ejemplo. Primero, la aplicación de los aumentos lo aplica, lo tiene a cargo la Intendencia de Energía. Existe un protocolo, una metodología que se aplica, y a partir de cierto nivel de incremento se tiene que aplicar de oficio. Lo que ha estado sucediendo, según me explican, es que los precios internacionales a los cuales compra Recope han estado aumentando. Entonces esos elementos los son precios disparados. Internacionales, que raro, pero ¿cómo? Sí, y cabe destacar que Recope compra un buen precio. O sea, hasta un señor en la Cámara
una Cámara Empresarial reconoció que sí compra a buen precio. Entonces, él es parte de la dinámica internacional. Ahora, lo que sí las personas han indicado es por qué las tarifas de autobuses no bajan suficientemente, ¿verdad? Ahí el compromiso que vamos a tener los próximos años, que es un reto y que nunca en este país se ha aplicado, llamo la atención sobre eso, es que al menos una vez al año se haga una aplicación ordinaria de tarifas de buses. ¿Y por qué esto es importantísimo? Porque si usted llega el día de hoy y plantea un aumento de tarifas y compró el 80% de su flota nueva, la tarifa le quedará más alta. ¿Por qué? Porque le van a reconocer inversión. Pero si dura al tercer año, si viniese a pedir una tarifa y no ha renovado sus autobuses, flotilla, sí. En teoría eso significaría una disminución de la tarifa. Lo que sucede es que muchos lo que hacen es jugársela, por así decirlo, con los incrementos extraordinarios que tienen en cuenta la inflación y el tipo de cambio, y mantienen una tarifa como que si los autobuses fuesen nuevos. Yo no sé si me hago explicar. Lo que tenemos que hacer, y que nunca se ha hecho en este país, es que todos los años al menos una ordinaria, o sea, una tarifa ordinaria tengan todos los autobuses, de tal manera que si el año 1 tenía todos los buses nuevos, ya en el año 2 no lo tiene. Si tiene nuevos, pues evidentemente será considerado esa inversión que ha hecho, pero se ha dado casos de que personas que tienen inversiones 3, 4, 5 años y siguen con la tarifa que tenía cuando hizo la inversión. Entonces, todos estos elementos se ve como trivialidades, pero tienen una importancia significativa en la tarifa que se tiene. Igualmente, tenemos que trabajar muchísimo en la calidad. Esto es verificar que se cumplan todas las normas de la ley 7600, etcétera, para que las personas sientan que esas inversiones que se les han reconocido en la tarifa estén verdaderamente siendo beneficiadas. Sí. El regulador va para el nuevo edificio, van a regresarse al antiguo edificio y ya tenemos comentarios. No, el antiguo edificio no. Se va a construir. O sea, esto es algo que llamó la atención, que está, yo llegué ahí, ¿verdad? Apenas me vengo sentando, y hay un plan que se está tratando de implementar para construir donde estaba el viejo edificio, un edificio para Arecep y para la Sotel. Entonces, ese proceso, ¿en qué plazo? Se habla de 2019. Estamos en proceso de la construcción del fideicomiso, de cumplir los requerimientos que establece el Banco Central y que es mi plan para poder iniciar todos los trámites con el que va a ser el fideicomiso. Tenemos comentarios en redes sociales de nuestros televidentes y oyentes. El primero de ellos es de Migi Aguilar. Dice: transparencia financiera mediante el pago electrónico. A esto se oponen los autobuseros. ¿Por qué será? Y Abraham Dionisio Suárez Hidalgo nos dice: esperando que esta vez los poderosos empresarios no pidan la cabeza del señor. Bueno, sobre cobro electrónico, es una meta que tenemos. Ayer he dado indicaciones para mandar unas cartas para retomar esto, porque esto se viene hablando de hace muchos días. Cabe destacar que los señores empresarios de autobuses me han dicho que están interesados en cobro electrónico. Ahora va a que ver cuál que se quiere, pero nosotros pretendemos usar la plataforma del Banco Central, que es maravillosa, que a través de Simpe, que es muy fidedigna, que el MOP como el MOP, Banco Central y Arecep puedan hacerlo, y llevarlo a cabo con planes pilotos graduales en las zonas de más congestionamiento vial, en zonas urbanas, consideraría yo que es muy más importante, y que ya tenemos condiciones. Tenemos más del 60% de las personas en Costa Rica que tienen una tarjeta. Podríamos buscar otros mecanismos, así es que somos a nivel internacional vistos como un lugar donde se hacen inversiones en alta tecnología, tenemos desarrolladores de software maravillosos, así es que no hay excusas para que este país no lo haga, y tenemos que hacerlo. Muchas gracias, don Roberto Jiménez, regulador, por ampliarnos sobre distintos temas, y sé que van a quedar más allí, así que esperamos que esta no sea la última entrevista. Para servirles, mucho gusto. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con el tema